Aquí creíamos que tras 4 décadas de franquismo estábamos vacunados contra la ultraderecha y en eso llegó Vox. También creíamos que la extrema izquierda o el comunismo tenía corto recorrido entre nosotros y en eso se presentó Podemos. Es por eso que cuando vemos el asalto al Capitolio de los Estados Unidos y alguien comenta que eso aquí no pasaría, pues mucho me temo que se equivoca. Como se equivocan aquellos norteamericanos que pensaban que un sujeto como Donald Trump, que ha mostrado una misoginia y un machismo irreductible, que ha sido condenado por tener trabajadores sin contrato, que también ha sido condenado por explotar a inmigrantes ilegales, que se ha jactado de financiar campañas políticas, incluso de personas de distinta ideología a la suya, con el único fin de beneficiarse en sus negocios particulares de ello, pues que alguien así no llegaría a presidir Estados Unidos. Pues no, ahí lo tienen todavía. Incluso aquellos que le votaron seguramente nunca llegaron a sospechar que se aferraría al sillón como lo está haciendo, pero ahí lo tienen, haciendo que se tambaleen los cimientos de la que dice ser la democracia moderna más antigua y consolidada, aunque no sea verdad, de quien también dice que ser el vigía de la libertad, aunque no lo sea. Las democracias son vulnerables, muy vulnerables. Por eso precisamente los totalitarios se aprovechan de esa vulnerabilidad para utilizarla de un modo suave para llegar al poder y no abandonarlo. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo Hitler, pero también lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Lo peor para la democracia, está claro, son los extremos, porque le niegan al adversario el mero derecho a existir. Y aquí esos extremos los tenemos a un lado y al otro, a la derecha y a la izquierda. Y además utilizan exactamente el mismo argumentario. Por ejemplo, desde Vox siempre critican los crímenes del comunismo, pero guardan silencio sobre los cometidos por el franquismo y dicen, es que Franco ya está muerto, es que ya está muerto y enterrado. Por lo que se ve para ellos, Lenin y Stalin deben estar vivos y coleando, porque eso sí les parece un tema que haya que mantener continuamente en candelero. Por el contrario, Vox siempre arremete contra los crímenes del fascismo, pero no le oirán nunca nada en contra de los crímenes del comunismo. Para los de Vox, el hablar de memoria democrática, recuperar los cadáveres y la memoria de aquellos que lucharon contra el franquismo o que defendieron la Segunda República Española es avivar el enfrentamiento entre las dos Españas. Pero no lo es, por ejemplo, mantener los nombres de las calles y de las plazas que homenajean a líderes o prohombres del franquismo. Está claro que para ello hay una historia que hay que mantener y hay una historia que no merece la pena recordar. Y ahora bien, a esto mismo, denle la vuelta y tendrán lo que dice Podemos, para quien no hay nada digno de memoria, más allá de utilizar la historia como manera de darle la vuelta
a esa propia historia sin respetar ni lo más mínimo pues los hechos que ocurrieron objetivamente. Ya les digo, no quisiera pecar de catastrofista, pero es lo que hay. Fíjense, Vox se arroga la defensa a ultranza de la Constitución. Son constitucionalistas, pero eso sí, abominan de la mitad de la Constitución, no la quieren para nada. Podemos, que empezó en política diciendo que venía a romper el candado de la Constitución del 78, en las últimas elecciones, la utilizó como programa electoral, así lo dijeron. Pero ojo, solo la mitad de ella, la otra mitad no le interesa para nada. Insisto, no quiero parecer catastrofista, pero lo que ha pasado en el Capitolio de los Estados Unidos no me extrañaría nada que acabara ocurriendo aquí y a no tardar mucho en las próximas elecciones generales. Pongo el plazo corto. Si en las próximas elecciones generales ganara el Partido Popular con una mayoría solvente, no me extrañaría nada que Pablo Iglesias y los suyos cuestionaran la legitimidad de esas elecciones, cuestionaran la limpieza de las mismas y animaran a su hueste a ocupar el Congreso para evitar que lo hicieran los diputados elegidos por sufragio universal. Pero también les doy el argumento contrario. Tampoco me acabaría extrañando demasiado si las próximas elecciones generales el Partido Socialista y Podemos logran recuperar o mantener la situación que tienen ahora mismo, mantener el poder. No me extrañaría nada, insisto, que el entorno de Vox se lanzara a la calle a defender la patria contra aquellos que han sido libremente votados por los ciudadanos. Y es que en eso también coinciden todos. Aquí es curioso, los de Vox no se les cae de la boca porque lo están diciendo continuamente la palabra patria y la palabra España, y los de Podemos también se han afianzado en ese patriotismo del que hablan. Les escucharán continuamente hablar de nuestros compatriotas, nuestros compatriotas, nuestros compatriotas. Y al final lo que resulta es que entre uno y otro hacen una patria tan pequeña, que en ella solo caben ellos y los suyos. Y por lo tanto, todos los que se quedan fuera, que son la inmensa mayoría, pues se convierten automáticamente en enemigos de la patria. No de ellos, no en enemigos ideológicos de ellos, sino en enemigos de la patria. Y claro, por ahí vienen los grandes problemas. Ya les digo que hay quien cree que, visto lo del Capitolio, pues tenemos una vacuna para estas situaciones. Como también pensaban que había una vacuna contra el populismo de derecha y de izquierda. Y ahí les tenemos, populistas de derecha y de izquierda en el Congreso de los Diputados. Populistas de derecha y de izquierda influyendo en las instituciones públicas. Y en algunos países, como en Estados Unidos, en el gobierno. O en Venezuela, en el gobierno. El problema es que quizá no sea exactamente una vacuna. Quizá lo que ocurra con lo que hemos visto en el Capitolio sea como cuando se inocula este recurso sanitario en una persona. Si el cuerpo no está totalmente sano, esa vacuna puede ser el germen que acabe desarrollando la enfermedad. Por eso también hay que tener mucho cuidado.